Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Les recuerdo que deben tener, Amén, en lo bendiciones. posible, por favor, tengan en silencio sus micrófonos para no interrumpir la clase de hoy, para que se pueda escuchar claramente y podamos recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en base a lo que vamos a compartir hoy, ¿no? Bueno, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Pueden seguir invitando, pueden seguir compartiendo el enlace, no hay problema. Pero ya vamos a iniciar esto. Para aquellos que no saben, somos sumamente puntuales, entonces eso es importante para también tener una disciplina personal y que también podamos enseñar a otros también esa disciplina. Gloria al Señor. Eso es muy valioso y nos aporta también, eh, nos aporta lo que sería la responsabilidad y sobre todo para que lleven en cuenta en 30 segundos que iniciamos, capaz que se diga algo y eso ya sea para bendición, ¿verdad? O justo 5 segundos ya cuando estamos empezando de la hora, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a recibir siempre y cuando estemos puntuales. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a empezar entonces, mis queridos hermanos y hermanas. El tema de hoy va a ser Leviatán, que es el espíritu de orgullo. Es esto que vamos a compartir, es parte de lo que sería guerra espiritual y tenemos que saber cuáles son los espíritus, cuáles son los demonios, los cuales estamos nosotros expuestos, ¿no? Y quiero decirles así para que podamos entender, absolutamente todos dentro del cuerpo de Cristo estamos expuestos a este espíritu inmundo. Estamos expuestos a este demonio, mis queridos hermanos. No, pero el pastor tiene mucha unción. No, pero el profeta tiene mucha revelación de Dios. No, pero el apóstol tiene mucha autoridad. Bueno, puede ser, claro que sí, ¿por qué no? Pero no están exentos de ser atacados o ser influenciados por este espíritu. Esto es sumamente importante que tenemos que entender. Obviamente, si tenemos las puertas cerradas al enemigo, las puertas abiertas para Cristo, entonces va a ser menos la posibilidad que nos influencie o nos ataque este espíritu, ¿no? O nos influencie. Eso sería lo peor, ¿no? Que nos influencie. Que nos ataque, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Evidentemente nos va a atacar en un momento determinado, pero que nos influencie y que seamos como títeres en sus manos, eso sí, no lo podemos permitir, gloria a Jesús. Por eso que es importante el conocimiento, ¿no? Es importante la enseñanza, es importante la clase que vamos a estar dando hoy. Damos gracias a Dios también por la hermana Maki que tiene la posibilidad de grabar esta clase para que después lo puedan repasar también. eh, Tomando en cuenta que lo van a poder escuchar y ver una y otra vez, las veces que sea necesario, para que vayan aprendiendo y tomando nota de todo. Bueno, vamos a empezar entonces con respecto a eso. Un momento. Ok, seguimos entonces. Disculpe el inconveniente. Bueno, empezamos entonces. ¿Qué es el orgullo, no? El orgullo es exaltación propia, es tener o exhibir la autoestima en exceso, el ser engreído u orgulloso. El orgullo no tiene humildad ni arrepentimiento en lo absoluto, ni amor hacia otros más que para sí mismo. Otro significado para el orgullo es la autoestima inmoderada excediéndose los límites razonables. Es también una opinión exaltada de sí mismo, altanería y arrogancia.
Esto causa que la gente sea terca, obstinada y duro de corazón. El orgullo es un ladrón porque le roba a los cristianos el respeto propio, la paz y el gozo. Mata la visión que Dios le ha dado a los creyentes em, para que sus propias vidas, o sea, para sus propias vidas, y busca destruir sus destinos proféticos. El orgullo es el camino para la autodestrucción. El orgullo también es un espíritu gobernante de los últimos tiempos, de gran poder y presencia, cuyo objetivo es destruir a la iglesia y al ministerio de Jesucristo a través de los conflictos internos, rebeldía, desobediencia, confusión y derrota. El orgullo puede trabajar al mismo tiempo por toda la iglesia, uniéndose con otros demonios fuertes y desempeñando variedad de cosas sobre los cristianos para hacer que sus corazones se aparten de la fe y la sumisión hacia Dios y de los líderes que Él ha levantado en la iglesia. Las unciones apostólicas y proféticas son unciones gubernamentales llenas de poder y demostraciones. Es en contra del poder de Jesucristo lo que pelea el orgullo y desea destruir. Bueno, gloria a Jesús. Aleluya. Acá eso está declarado en Zacarías 3:1, así como Satanás estaba parado a la derecha de Josué, resistiéndole o peleando contra él. La mano derecha representa poder y autoridad. Bueno, gloria al Señor. Acá vemos también un ejemplo bíblico con lo que estábamos comentando. Zacarías 3:1 dice la escritura, y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor que nos está ministrando en esta noche. Y acá es importante también entender lo siguiente. El creador del orgullo es el diablo, es el enemigo. Satanás es Lucifer. Su meta como ángel caído, ya condenado, es hacer manifestar sus características malignas a través de la humanidad y causarles que sufran el mismo juicio que le espera a él y a su ejército de ángeles caídos. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso lo podemos encontrar en Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, donde las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es fuerte lo que dice la Escritura, ¿verdad? El orgullo trabaja para impedir que la unción apostólica y profética sea establecida en las iglesias. El orgullo cierra los oídos de los líderes de la iglesia para que no oigan el mensaje apostólico y profético y rechacen el ministerio, pues no quieren abandonar sus doctrinas religiosas. Y a la vez las unciones apostólicas y proféticas voltean al pueblo de Dios de sus tradiciones humanas y los vuelve a traer a la presencia real de Dios y escuchar su voz. El misterio profético hace al cristianismo más real de lo que jamás se ha visto. Gloria al Señor. Bueno, si se están dando cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, estamos notando que sabemos que son 5 los ministerios que el Señor Jesucristo ha constituido para su iglesia. Sin embargo, 2 de esos ministerios son los ministerios los cuales el Señor ha determinado y dotado de una gracia distinta, ¿no? Con respecto a lo que es la guerra espiritual, la autoridad, la unción, la gracia, etcétera, etcétera. Y no por desmerecer los otros 3 ministerios siguientes o restantes, sino que por el simple hecho que el Señor ha constituido específicamente estos 2 ministerios para también, además de edificar a la iglesia, edificar a los santos para la obra del ministerio, para edificar y levantar congregaciones y levantar ministros, también tienen la autoridad dotada por el Señor en estas áreas específicas de lo que es la guerra espiritual de alto nivel.
Porque recuerden que este tipo de espíritu es un espíritu de alto nivel, no es solamente esos demonios, por así decirlo, para que lleven en cuenta esos soldaditos que encontramos muchas veces en los cuerpos de las personas. Esos generalmente son soldaditos, pero ¿qué pasa? Este tipo de espíritu ya tiene un rango un poco más alto de lo que serían los soldados. Para que lleven en cuenta, se lo digo de esa forma, ¿no? Entonces necesitamos una autoridad mayor delegada por el Señor, ¿verdad? En su nombre, para poder, además de que sea revelado qué espíritu está operando, podamos también nosotros tener autoridad, tomar autoridad en el nombre del Señor para deshacer esa obra de ese espíritu específico, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta que tal vez pensemos, ¿no? Lo que pasa que el tema es que sin revelación es un poco difícil tratar de identificar estos tipos de espíritus, ¿no? O sea, por dos cosas, ¿no? Primero, por el tema de que falta enseñanza al respecto y segundo, que falta también revelación de parte del Espíritu Santo. Entonces, por eso que es sumamente necesario e importante el ministerio del profeta y también el ministerio del apóstol hoy en día, ¿no? Porque ambos juntos y más los otros tres ministerios uniéndose en el espíritu, uniéndose en fe, pueden realmente derrocar a este espíritu que está atacando fuertemente la iglesia actual, ¿no? Y a nivel mundial lo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y para que lleven en cuenta, les digo, el que uno de los ministerios, uno de ellos, no voy a decirle el único porque tampoco va a ser cierto, ¿no? Pero uno de los ministerios que más ha atacado por el enemigo es el ministerio del profeta. ¿Por qué? Porque Dios le muestra. Entonces, lo que menos va a querer el enemigo es que se le descubra. Gloria al Señor. O no solamente aquellos que tienen, que son profetas, sino que aquellos que tienen revelación también, o sea, que aquellos que son proféticos. Ya habíamos hablado en clases anteriores que el enemigo trata de destruir lo más que pueda el mover del Espíritu Santo, específicamente la parte profética, ¿no? Tanto a hermanos proféticos, ministros proféticos, como también a ministros que son profetas. ¿Por qué? Porque el Señor muestra, el Señor revela, el Señor habla, ministra a estos hermanos en Cristo y a estos hombres de Dios. ¿Para qué? Para descubrir las acechanza al enemigo, pero también para deshacer esas obras del enemigo con autoridad del Señor en el nombre de Jesús para derribarlos a estos espíritus, ¿no? Para deshacer realmente, literalmente, como dice Jesús, ¿verdad? Que como enseñó Jesús, vino para deshacer la obra del diablo. Bueno, ellos también tienen esa función, ya que no solamente Dios les revela, sino que tienen autoridad un poco mayor a otros ministerios, no porque querramos ser fanáticos y queramos nosotros elevar un ministerio más que otro, sino que solamente es porque, primero, a modo de enseñanza y segundo, a modo de que por testimonio personal y además por todo lo que ya conlleva este tipo de ministerio, ¿verdad? Que realmente es respaldado por Dios y lo enseña la escritura al respecto, ¿no? La palabra del Señor lo respalda, entonces nosotros tenemos más que dar gracias a Dios por estos ministerios, ¿verdad? Que el Señor sigue levantando en este tiempo para que nos ayuden a derribar esos espíritus, ¿no? Para que realmente podamos cada uno llegar y cumplir con el destino profético que el Señor nos llamó a cumplir, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, ¿quién es este espíritu, no? ¿Quién es Leviatán realmente? Este espíritu representa el orgullo. Es un espíritu gobernante del reino de las tinieblas. Es puesto sobre regiones y territorios de manera que controle sobre estas áreas. El orgullo se ha caracterizado en la Biblia como la serpiente marina o dragón en el libro de Job. En Isaías 27:1 se le llama serpiente torcida, la serpiente penetrante, el dragón que está en el medio del mar. En Job 41:34 es referido como el rey de todos los soberbios. Leviatán
es descrito en el diccionario como un monstruo marino derrotado por Dios en varias escrituras bíblicas. Este espíritu realmente es símbolo del enemigo, ¿no? Del diablo. Al tener las mismas características de su efecto fatal, que es el orgullo, que causó que se rebelara contra Dios. Bueno, este espíritu realmente es bastante, vamos a decir, bastante fuerte, ¿no? Fuerte en el sentido de que tiene sus formas para manifestarse y también sus formas para tratar de cómo esconderse, vamos a decir, ¿no? Cómo pasar desapercibido, entre comillas, pero resulta ser que por el Espíritu Santo podemos descubrirlo. Pero vamos a decir de repente algunos puntos que podemos mencionar para que podamos, en todo caso, ver cómo realmente se manifiesta este espíritu, ¿no? Em, Este espíritu, el orgullo realmente se manifiesta en forma de presunción, egocentrismo, egoísmo y terquedad. Y en la liberación, la forma como se manifiesta este demonio se manifiesta como hombre fuerte. Eso en general, ¿no? Y que se mete de una manera tan sutil como desapercibida, vamos a decir, que realmente aparentemente pasa inadvertido. Como que no nos damos cuenta, ¿verdad? Muchas de las veces el orgullo se manifiesta por medio de nuestra actitud, palabras que hablamos y también a través de nuestro lenguaje corporal y nuestro comportamiento. Entonces, básicamente podemos darnos cuenta, y esto es fuertísimo lo que voy a compartir con ustedes, pero es necesario que sepamos este espíritu, ¿verdad? De alto rango se manifiesta bastante, muy fuertemente, y es una lástima lo que voy a decir, es una pena, pero hay que decir la realidad, ¿no? Generalmente se manifiesta muy fuertemente en los ministros y aquellos gobernantes también, ya sean presidentes, ya sean reyes, ¿verdad? Terrenales, lo digo, presidentes de la República, tal vez hasta algunos que otros parlamentarios. O sea, todos los que están en autoridad son atacados por este espíritu, ¿no? O sea, estos espíritus son atacados a aquellos que están en autoridad. ¿Para qué? Para que justamente el diablo los use para, en todo caso, tratar de bloquear el destino profético de cada hermano o hermana en Cristo. Y esto es fuerte, ¿no? Porque este espíritu evidentemente no solamente influencia a personas que estén dentro mismo de las congregaciones, sino que además fuera de las congregaciones. Entonces, en una persona inconversa, por ejemplo, evidentemente es mucho más fácil que se le, vamos a decir así, ¿no? Que le influencie, ¿no? Como que no tiene conocimiento de la escritura, no tiene una vida de oración, de ayuno y todo lo demás, y por supuesto que no tiene la salvación en Cristo, entonces es mucho más fácil, ¿no? Influenciar a ese tipo de personas. Pero sin embargo, aquellos que ya conocen la palabra, que eh, ya conocen lo que es la oración, el ayuno, consagrarse a Dios y todo lo demás, aparentemente se hace un poco más difícil, pero resulta ser que esos son el blanco perfecto para este tipo de espíritu. Lo que están llevando adelante los ministerios. Porque imagínense, esto es fuerte lo que le voy a decir, pero para que lleven en cuenta, ¿no? Estos tipos de espíritus y todos los otros espíritus, evidentemente, y más lo que son de alto rango, tiene una particularidad que generalmente atacan más dentro de las iglesias que fuera de ellas. ¿Y por qué es esto, no? O sea, el blanco principal de todos esos espíritus, incluyendo el diablo, es atacar a las iglesias del Señor Jesús por dentro, aunque también por fuera, por supuesto, pero más por dentro que por fuera. ¿Y por qué es esto, verdad? Porque la iglesia del Señor es la que le está haciendo la guerra, la buena batalla de la fe realmente
Porque lo que estamos haciendo como cuerpo de Cristo es arrebatándole las almas al diablo. Entonces lo que más va a querer es infiltrarse en las iglesias, tomar a aquellos que están en la autoridad, ¿verdad? En el ministerio lo estoy diciendo, para influenciarlos, para así derrotar a la iglesia desde dentro hacia afuera, ¿no? O también afuera, pero también más adentro. Y estoy hablando dentro de las iglesias, a eso me refiero. Entonces, por eso que, gloria al Señor, por eso que el ministerio profético, vamos a decir así, ¿no? El ministerio profético, los hermanos proféticos, y más aún, con mucho más razón todavía, aquellos que tienen llamado a ser profetas y que ya lo son sumamente, además de atacados, también sumamente necesarios en la obra del Señor. Sumamente importantes y necesarios. Gloria al Señor. Pero también son muy atacados por esa misma circunstancia. ¿Por qué? Porque imagínense, vamos a suponer como ejemplo, ¿no? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando va a venir, supongamos, para que lleven en cuenta nada más el ejemplo, ¿no? Que nosotros sepamos o estemos viendo que hay una persona que quiere entrar a la casa a robar, por ejemplo. Algunos que son precavidos y tienen la posibilidad de hacerlo, ponen cámaras, ¿no? Cámaras de seguridad para que poder estar monitoreando el movimiento que haya normalmente fuera de la casa y hasta inclusive dentro de la casa en ciertas partes, ¿no? Entonces, lo que menos va a querer hacer un ladrón, para que lleven en cuenta, es entrar en un lugar donde hay cámaras de seguridad, ¿no? Para que lleven en cuenta. O capaz que haya cámaras, capaz que hasta cierto punto algunos que tienen un poco más experiencia y son muy, ¿cómo se dice? Atrevidos, atrevido, vamos a decir, ¿verdad? Capaz que se animen a entrar y que, qué sé yo, destruyan la evidencia después, ¿verdad? Pero resulta ser que va a ser un poco más difícil que ellos quieran entrar así nada más, porque se le va a estar grabando en todo tiempo. Y aquel que es el dueño de la casa, vamos a suponer, ¿no? Va a estar revisando eso y lo primero que va a hacer es llamar a la policía para que vengan rápido a apresarles a esto, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar si él no ve, si él no tiene cámara de seguridad? No va a saber que le están entrando en su casa. ¿Me están entendiendo? La misma cosa pasa cuando hay revelación de parte de Dios. Gloria a Jesús. Tú le puedes advertir a los hermanos, le puedes avisar a los ministros, ¿sabes qué? Cuidado porque Dios me muestra tal cosa, tal cosa. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero acá esto es sumamente más potente todavía. ¿Y sabe por qué le digo? Es más precioso esto. ¿Sabe por qué? Porque no solamente le está diciendo lo que está ocurriendo, sino que le avisa antes de que suceda. ¿Quién da gloria a Dios? Aquellos que están ahí conectados, hermano. ¿Quién le da la gloria al Señor? Gloria a Dios, alabado sea el Padre Celestial. Gloria a Dios, así es. Gloria a Dios. Ahora se están dando cuenta de por qué el ministerio profético, Amén, o sea, los gloria a hermanos Dios. proféticos, los ministerios proféticos y aquellos que son profetas y aquellos que tienen llamado a hacerlo, ¿por qué son tan atacados? Bueno, ahí ya le estoy diciendo por qué. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, seguimos, ¿no? Por eso que ese ministerio, ¿no? Es sumamente atacado por justamente eso, ¿no? Lo que menos o sea, gloria al Señor. Lo que menos va a querer el enemigo es que se le descubra antes de que haga la cosa, ¿me explico? Eso es mucho más fuerte de que solamente se le está descubriendo lo que ya está haciendo, ¿no? Santo Dios. O sea que a él le molesta más, para que lleven en cuenta, al enemigo le molesta más que tú le descubras antes que haga, hasta inclusive que ya le estás descubriendo que lo está haciendo. ¿Me están entendiendo? Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Ay, Jesús. No sé si me entendieron lo que estuve diciendo, ¿verdad? Pero bueno, esto va a quedar grabado. Así que lo van a poder escuchar una y otra vez. No se preocupen si de repente no entendieron bien lo que estoy diciendo. Aleluya. Bueno, sigamos entonces. Entonces, aparentemente va a pasar inadvertido siempre y cuando no haya revelación. Nadie no se va a dar cuenta. Pero si hay revelación,
entonces sí, vamos a poder apuntarle con el dedo, mira, ese es un espíritu tal cosa, ¿verdad? Vamos a poder saber ya, antes de que ataque, ya lo vamos a poder nosotros contrarrestar en el nombre del Señor, ¿verdad? Y si ya está operando, entonces vamos a tomar las medidas correspondientes para que realmente suelten la vida de aquellos que están en la autoridad. Y parece bastante fácil aparentemente, pero es muy delicado. ¿Y saben por qué es muy delicado? Porque aquellos que están influenciados con este espíritu, y justo, vamos a suponer, como ejemplo, ¿verdad? Justo le está influenciando al apóstol del ministerio. Y lo que menos ustedes van a querer hacer es decirle directamente, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, apóstol? Usted está influenciado con ese espíritu. Lo que menos van a querer hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le va a atacarle así, no puede ser, ¿cómo me vas a decir que estoy endemoniado? ¿Y qué clase de autoridad cree que tengo? Y cualquier cosa, ¿no? ¿Y por qué va a decir así? Porque él está influenciado con ese espíritu. Entonces, él, ay Jesús, para él está súper bien, o sea, está libre y fluye en el espíritu, y Dios lo usa y todo lo que quiera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso justamente es una de las estrategias también del enemigo, ¿verdad? Que te hace como cegar tu entendimiento en esa área para que no lo veas lo que está haciendo el enemigo en tu vida. Entonces Dios usa a otros, por la gracia del Señor, usa a otros para ayudarte a salir de esa situación. Gloria al Señor. Pero como este espíritu es bastante resistente, ¿verdad? Lo que menos va a querer hacer es ceder o hacerle ceder a ese ministro y hacerle reconocer realmente que es verdad lo que le estás diciendo de parte del Señor, porque no es que tú le dices porque tú quieres, no, porque Dios te lo mostró o porque Dios te habló y te lo dijo. Aleluya. Entonces, él, como te está influenciado con ese espíritu, te va a decir, no, ¿cómo vas a decir eso? Tienes que someterte, lo que yo digo es verdad, lo que yo hago es cierto, lo que esto, que lo otro. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, que no te va a dar la razón, a eso es lo que me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? ¿Cómo vas a ministrarlo si él no se deja ministrar? ¿Cómo va a reconocer si él no reconoce porque bien está influenciado por ese espíritu? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces como pueblo de Dios? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Gloria al Señor. Tenemos que, tenemos que interceder a favor de ese hombre de Dios, pero en contra de ese espíritu que está influenciando su vida. Gloria al Señor. En intercesión, mi hermano. ¿Por qué no ministración directa? Porque no te lo va a dejar, no te va a dejar, no te va a permitir hacer eso. No te va a dejar. O sea, no te va a dejar el espíritu que está influenciando en él y no te va a dejar él mismo. ¿Por qué? Porque él no sabe que le está influenciando ese espíritu. O sea, no lo ve. Por más que Dios le use en sanidad, en milagro, en liberación y todo lo demás, bueno, ese espíritu está por encima de esos espíritus que él expulsa. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué? Porque si le llega a tocar un espíritu así, que alguien está influenciado con ese espíritu y él quiere ministrar ese, no le va a dejar que ministre, porque evidentemente no puede, Satanás no le puede echar fuera a Satanás, ¿me explico? Del mismo rango no se puede, tiene que ser un rango mayor. Gloria a Jesús, para que nosotros tengamos autoridad realmente sobre ese espíritu y le echemos fuera. Pero ¿qué pasa si estamos atados por ese mismo espíritu? ¿Cómo vamos a liberarle? No vamos a poder. Capaz que se manifieste por medio del Espíritu Santo, pero no va a ser libre. Ese es el problema. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso pongo mucho énfasis en las renuncias, porque esa es una de las formas las cuales nosotros vamos a estar limpiándonos diariamente o continuamente las veces que sea necesario de ese tipo de influencias. Santo Dios. Bueno, seguimos entonces. Bendito Dios. En la iglesia los profetas deben siempre reprender al orgullo y guerrear contra las manifestaciones del orgullo que amenazan a la iglesia y al pastor de la iglesia y evidentemente al que está llevando adelante ese ministerio, llámese pastor o llámese apóstol. Gloria a Jesús. Santo Dios. Gloria al Señor. Todo eso tenemos que llevar en cuenta y estar sumamente preparados para todo. ¿Sí? Gloria a Jesús.
Bueno, el orgullo cierra el canal de comunicación y causa que la persona escuche a su mente y ejecute su propia voluntad. El orgullo intenta atraer la confusión, disensión y desorganización dentro de la unidad de la iglesia. Como un cuerpo de creyentes debemos aprender cómo derrotar el orgullo que existe en nuestras vidas. Los siguientes son maneras en cómo se opone que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia. Voy a empezar a comentar esto uno a uno. Impide el mover de Dios. Rompe pacto, no dispuesto a servir y busca hacerse independiente. El orgullo tiene que ser tratado en toda persona de una manera u otra, tarde o temprano. Es la responsabilidad de la iglesia descubrir las obras de las tinieblas y hacer libres a los cautivos. La ignorancia es estar en tinieblas, la luz destruye a las tinieblas, el conocimiento destruye la ignorancia. Cuando llega el conocimiento, llega la luz, y cuando llega la luz, las tinieblas tienen que huir. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo se manifiesta el orgullo en el ministerio profético? Causa división entre los líderes de equipos o miembros de equipos. Trae malos entendidos. Celos y envidia pueden surgir. Toma lugar la rebeldía. El complejo de Dios puede ser manifestado en un profeta que actúe como un profeta del Antiguo Testamento en forma de condenación. Esto causa que el profeta maldiga a los creyentes en lugar de hablarles palabras de edificación, de consuelo. Gloria al Señor. Santo Dios. ¿Les parece conocido lo que les estoy diciendo, mis queridos hermanos y hermanas? Me imagino que más de uno conocen ministros de esa forma, de esa clase que estoy comentando, ¿no? Que estamos compartiendo en esta noche. Gloria al Señor. Y le voy a decir así clarito, ¿no? A mí en un momento determinado también me atacó fuertemente este espíritu y yo pensaba que estaba bien, pero ¿qué pasa? Gloria al Señor. Doy gracias a Dios realmente porque entendí que era necesario que pueda ser ministrado en el tema de las renuncias cada tanto. Hasta ese momento no entendía. Y después de un cierto tiempo, cuando empecé a hacer las renuncias, así como están grabadas en los videos que hicimos junto con mi esposa, después de eso, es como que se rompió las cadenas, se iban rompiendo cadenas porque tenía varias, le soy sincero, ¿no? Porque vamos a decir algo que no es, si es que realmente es, ¿no? Entonces, eso pasaba conmigo. Y hasta ese momento no lo entendía, pero decidí hacerlo para realmente que el Señor que el Señor vaya liberando mi vida, ¿verdad? De una manera que realmente yo pueda ser de bendición para otros, ¿no? Porque el que menos quiere, o sea, aquel que está influenciado por este espíritu no va a permitir que otros crezcan dentro de la iglesia, hermano. Esto es fuerte lo que les digo. Gloria a Dios. Si está influenciado con ese espíritu, lo que no va a querer es el mover de Dios, no va a querer, vamos a poner como ejemplo, si el apóstol no va a querer jamás que sea levantado otro apóstol dentro de su mismo ministerio. O si es profeta, no va a querer ay Jesús, que otro profeta sea levantado en su ministerio. Y si es pastor, la misma cosa, no va a querer que otro pastor sea levantado también en su ministerio. Oh, gloria, es fuertísimo lo que les digo, pero es una realidad. La misma cosa el evangelista, la misma cosa el pastor, quien sea. Y si es un hermano en Cristo, está lleno del Espíritu Santo, tampoco va a querer que fluya ese hermano eh, que está haciendo de bendición y que está buscando de Dios, ¿verdad? Entonces ese es el tema, que no va a querer que ninguno pueda ser de bendición para otros. O sea, es como diciendo, bueno, soy acá la máxima autoridad y solamente yo y nadie más. Y eso está mal, hermano. Eso no hay Jesús. Eso no refleja a Cristo de ninguna forma, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque aquel que es ministro, evidentemente alguien le tuvo que haber enseñado, le tuvo que haber ministrado, le tuvo que haber preparado, le tuvo que haber reconocido en el ministerio también, ¿verdad? Levantado como ministro. Gloria a Jesús. Y lo mismo, ese ministro tiene que hacer lo mismo, ay Jesús, de la misma forma con otros que tengan el llamado del Señor.
La obra de Dios no tiene que parar, tiene que expandirse, tiene que expandirse, tiene que crecer, ay Dios mío, el reino se tiene que expandir. No puede ser que solamente acá nosotros en cuatro paredes estamos muy lindos, muy contentos, todo gloria a Dios. ¿Y después qué pasa? Ay Jesús, pasa que hay llamados del Señor que están ahí en los hermanos y hay el ministro que está liderando eso, está en la cabeza, por así decirlo, la cabeza del ministerio, vamos a suponer como ejemplo, va a ser el pastor. Lo que menos va a querer ese pastor, si está influenciado con este espíritu, ay Señor, no va a ver que hay alguien que tenga el mismo llamado que él en el sentido pastoral, estoy hablando, y mucho menos le va a dar oportunidad para que pueda ser levantado en su momento. No va a tener paciencia para enseñarle nada. Ay Jesús. Y si en un momento dado por misericordia de Dios, Dios le revela cuál es el llamado a su hermano, no se lo va a decir, mi hermano, no se lo va a decir, aleluya. Ay Jesús. Todo esto no lo podemos permitir, mis queridos hermanos y hermanas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El mover de Dios tampoco no quieren saber nada del mover de Dios, y mucho menos de lo apostólico y profético, acuérdense. Y con más razón va a atacar duramente el ministerio profético, lo va a atacar, porque dice, no, pero ¿sabes qué? Los profetas eran solamente hasta Juan, hermano. No, los apóstoles, el último apóstol fue Pablo, hermano. No, porque esto, no, porque que no, pero hablar en lengua, ¿para qué tú quieres hablar en lengua si nadie entiende? ¿Me están entendiendo? Todo eso es por causa de este espíritu. Uno de ellos, obviamente, causa de este espíritu y otros más, que también puede incluirse incredulidad, puede incluirse también religiosidad y muchos otros espíritus. ¿Por qué? Porque esta clase de demonios no operan solos. No operan solos. Gloria a Jesús. O tienen otros que tienen el mismo rango que él, y hay además otros que están por debajo en la autoridad de él, pero están todos apoyándolos a ese. O a esos, ¿no? Son varios. Gloria al Señor. Ay, Dios mío, qué tremendo está esto. Aleluya. Ahora, ¿se dan cuenta por qué es muy atacado el ministerio del profeta y el ministerio del apóstol? Y sobre todo, ¿por qué está siendo muy atacado el ministerio apostólico y el ministerio profético? O sea, todo lo que son apostólicos y todo lo que son proféticos. ¿Se dan cuenta por qué es eso? Y más aún lo profético, porque el Señor muestra y el Señor habla. Gloria a Jesús. Con más razón todavía. Son mucho más perseguidos, más atacados, más rechazados y todo lo que tú quieras, que lo que dices, lo que respalda la palabra, estoy diciendo, ¿no? La palabra lo respalda lo que estoy diciendo, no es que lo digo nomás. Por un lado eso, y por otro lado, en base a mi propia experiencia personal con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Digo lo que está en la Biblia y digo lo que yo estoy viviendo y sigo viviendo. Y seguiré viviendo hasta que parta en este mundo o venga Cristo a llevarme, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Así que aquello que dice, no, pero hermano, algún día va a parar toda esa situación difícil y bueno, hasta cierto punto tiene razón, ¿verdad? Algún día va a suceder eso, pero ese algún día va a ser cuando el Señor venga, cuando nosotros partamos de este mundo. ¿Por qué lo digo así? Porque la Escritura enseña claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero Jesús venció. Aleluya. Entonces, ¿qué significa? Mientras tú vivas en este mundo, las aflicciones, las pruebas, las luchas nunca van a cesar, mi hermano. Te doy esa noticia para que lleven en cuenta. Aleluya. ¿Y por qué el Señor lo permite? Para fortalecerte en Él, para buscar de Él, para depender de Él, no de ti mismo. Oh, gloria a Dios. Para desarrollarte, para crecer en la fe, para ayudar a otros también, porque así como tú estás pasando, ya estás como, ay Dios mío, como estás un poco ya más avanzado que los otros hermanos, entonces ya tú tienes más, ay Jesús, más experiencia que ellos. Le puedes decir, no hermano, tranquilo, no pasa nada, que haga lucha, que haga prueba, todo lo que quiera. El Señor eso lo permite para que podamos avanzar. Aleluya, para que podamos también compartir con los demás lo que nos ha sucedido, para animarlos en la fe. Alabado sea Dios. Aleluya. Eso es necesario. Eso es lo que quiero decir. Eso es necesario. Gloria a Jesús. Entonces, ay Dios mío.
quiero que lleven sumamente en cuenta todo lo que hemos compartido en esta noche. Espero realmente que haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes. Y les digo así para que lleven en cuenta. Si ya están visualizando o ya se están dando cuenta donde ustedes se están congregando o en el ministerio donde están sirviendo al Señor, pasa estas cosas y ya saben a quién le está ocurriendo de esa manera, ¿verdad? Con estas características o estas formas de manifestarse este espíritu, si ya ha identificado quiénes son los que están en esa situación, o si por algún motivo, por la gracia de Dios, te sientes identificado que a ti te está pasando esto, hacer la renuncia si es a ti que te pasa eso. Y si es a otro que le está sucediendo, entonces ora a favor de ese hermano o de ese ministro y reprende esos demonios. ¿Cómo? Ay Jesús, con una cobertura apostólica y profética. Acuérdense lo que les dije hace rato. Gloria a Jesús. Esos dos ministerios, Señor, determinó para que nos apoyen, nos ayuden a poder ganar en esta guerra espiritual. Porque si el Señor ya dio la autoridad en el nombre de Jesús, pero tenemos que entender que hay niveles y hay rangos espirituales. Santo Dios. Y les voy a dar un ejemplo para que lleven en cuenta, ¿verdad? Hace unos años atrás a mí me habían comentado, un pastor, un pastor amigo, ¿no? Me habían comentado que se fue justamente un hermano evangelista a un lugar, no sé si en algunos de sus países hay, pero hay así como acá en la ciudad donde vivo, hay una parte donde se le hace veneración a María, por ejemplo, ¿verdad? A la Virgen María, una gruta muy grande y se le hace oración y todo lo que se puedan imaginar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Este evangelista se fue y ahí se puso frente a esa imagen, esa estatua y lo empezó a reprender. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Este evangelista no sabía que necesitaba una cobertura apostólica y profética, entonces, ¿qué le pasó? Murió por el camino, se accidentó y murió. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Necesitamos hacer las cosas bien. Si tú quieres orar por principado, por potestad, lo puedes hacer, pero tienes que tener cobertura apostólica y profética. ¿Me explico lo que quiero decir? Santo Dios. ¿Para qué? Para que te apoyen, para que oren a favor tuyo. Gloria al Señor. Te necesitamos también ser liberados de muchas áreas, porque ¿qué va a pasar si tú quieres orar por alguien que está manifestado ahí? Y tú crees que porque te convertiste a Cristo y que lo que la Biblia dice, sí, está bien que diga la Biblia eso, está bien que tengas fe, pero también es importante que tengas preparación. Que tengas preparación y conocimiento de qué es lo que vas a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque así como hay una causa, hay una consecuencia y hay una causa, hay un motivo, hay una forma. ¿Me explico lo que quiero decir o no? Gloria sea el nombre de Jesús. Y capaz que para algunos, capaz que soy un poco, algunos me dicen exagerado, pero no es eso, mi hermano. Lo que pasa es que yo pasé ya tantas cosas y que la idea es que no pases por eso, ¿me explico? O sea, no tienes que, así como cuando éramos niños, ¿verdad? Cuando papá te decía, no metas el dedo en el agujero ahí de la corriente eléctrica, no lo metas porque te va a correr electricidad, te va a hacer sacudir ahí, te va a doler. Pero ¿qué pasa nosotros como somos tan tercos, verdad? Y queremos experimentar por nosotros mismos, metemos el dedo y ¿qué pasa ahí? Pasa lo que nuestro papá, nuestra mamá nos dijo. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a pasar por eso si ya la mayoría somos grandes acá? Ya somos adultos, entonces mejor obedecerle, hacerle caso a alguien que ya sabe y no pasar por eso, ¿verdad? A pasar por eso ya, igual que somos adultos y seguimos golpeándole la cabeza con la misma pared o nos seguimos tropezando con la misma piedra. Bueno, eso no es bueno, mi hermano. Al comienzo sí, tal vez, porque somos nuevos, tenemos todavía falta de experiencia, ¿no? Falta de experiencia, sí, capaz que sí. Pero golpearte siempre con la misma piedra, eso no es bueno, eso no es sano, de ninguna manera. Algo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque tenemos que ir de fe en fe, de gloria en gloria, como dice la escritura. Tenés que ir de menos a más y no de más a menos. ¿Me explico?
Gloria a Jesús. Aleluya. Bueno, creo que eso es todo por esta noche, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que vamos a... bueno, realmente espero que hayan entendido lo que estaba compartiendo con ustedes. Y si no lo entendieron, no se preocupen porque van a escuchar esta grabación, ¿verdad? Con el favor de Dios y con la colaboración de la hermana Maki van a ver esta grabación una y otra vez. Bueno, espero que aquellos que tengan sus preguntas, vamos a responder. Gloria a Dios. Aquellos que tengan unas preguntas pueden levantar su mano virtual y vamos a estar respondiendo con el favor de Dios y con la guía del Espíritu Santo. Bueno, hermana Maki, te escuchamos. Bendiciones, hermanos. Bueno, mi pregunta está relacionada a como esto es un tema de guerra espiritual, y bueno, entiendo que esto también es una potestad. Hay armas espirituales, como dice en Efesios 6:16, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. No sé si aquí hay algo que también debamos tomar en cuenta, porque, bueno, a veces cuando el Espíritu habla y muestra a lo mejor alguna cosa respecto a esto, pues saber qué poder hacer. Esa sería mi pregunta. Ok. Esto es lo que estaba compartiendo en su momento al respecto sobre el tema de que tenemos que tener una cobertura, ¿verdad? Ok. Espiritual de ministros que estén ya preparados en esa área. Específicamente, apóstoles y profetas que el Señor realmente le respalde con la autoridad de vida en esas áreas, ¿no? También, evidentemente, podemos tener coberturas las cuales sean más, o sea, que estén también apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, o sea, los 5 ministerios en lo posible, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente nos puedan apoyar. Ahora, el tema de que podamos realmente hacer lo correcto es si es que un espíritu que está en los aires, porque hay dos situaciones ahí. Hay espíritu que está en los aires que todavía no llegó hasta cierta persona o hasta cierta región o punto, supongamos, o iglesia. Entonces podemos interceder a favor de esas regiones y reprender ese espíritu, o sea, derribarlo en el nombre del Señor. Entonces, en el caso de que ya esté ahí, entonces tenemos que orar y reprender específicamente porque ya está en ese lugar. Pero si no está todavía, entonces hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Reprender y declarar que esos espíritus no va a llegar hasta el lugar de destino, vamos a suponer así, para que llevemos en cuenta. Y que sean derribados por el Señor. Siempre es importante hacer oraciones, ayunos, Sí. consagración, renuncias. ¿Por qué? Porque si no estamos libres y queremos reprenderle, lo que va a pasar es que va a venir a influenciarnos a nosotros en vez de que nosotros lo podamos expulsar. ¿Está bien? Sí, bueno, yo mis primeros años en el camino del Señor estaba en una iglesia precisamente de liberación y de sanidad, y ahí nos enseñaban sobre armas espirituales. Por ejemplo, una que recuerdo decían de los carbones encendidos. No recuerdo bien cuál era el pasaje, pero nos hablaban, ¿no? De carbones encendidos están cayendo sobre los malvados. Y cuando se ministraba a alguien, nosotros teníamos, bueno, si el espíritu así lo mostraba, entonces empezábamos como a soltar esos carbones encendidos. Por eso es que lo pregunto, porque en una ocasión yo no, la verdad es que, bueno, cuando estaba uno muy sin entender lo que ves, una vez estábamos orando por una persona y se nos mostró que era exactamente una potestad, una cruz de fuego. Esa visión la tuve yo, y entonces pasaron meses y después la volví a ver cuando estábamos orando por otras personas que tenían un tema, un espíritu de muerte, y el espíritu me guiaba. Yo, insegura, y Espíritu Santo, Señor, ¿qué es esto? Veía la manifestación del mal y decía que iba a poner atrás de él, ¿no? Y dijo, esto lo vas a hacer.
de esta cruz de fuego que entonces, pues bueno, pasó y precisamente por eso lo pongo aquí a consideración de, pues, de usted, profeta, para pues saber pues realmente qué quería decirme el Señor con eso. Bueno, mire, ayer justamente hablamos acerca de los actos proféticos y eso se llama acto profético, pero tiene que ser direccionado por el Espíritu Santo. Hay muchos versículos en la Biblia acerca de cómo se realizan eso, ¿verdad? Pero tiene que ser guiado por el Espíritu, o sea, no es que solamente lo vamos a hacer porque por ahí lo aprendimos y porque, qué sé yo, tal ministro hace eso y lo vamos a hacer todas las veces que es la misma cosa. No, tiene que ser direccionado, ¿sí? Eso se llama actos proféticos, ¿sí? Que podemos usar elementos y en este caso objetos que la escritura nos enseña, por ejemplo, en ese tema los carbón encendido, podemos usar sal, podemos usar aceite, podemos usar agua, podemos usar muchos elementos que la Biblia dice, ¿no? Que se usaron en esos casos, ¿no? ¿Está bien? Amén, amén, ya lo entiendo mejor, profeta, gracias. Amén. Bendiciones. Amén, amén. A ver, gloria a Jesús. Hermana Eva, adelante, te escuchamos. Hermana Eva, adelante, te escuchamos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, profeta Ariel. Esos ministros que no aceptan que tienen algún espíritu inmundo y aún siguen ministrando, siguen siendo usados por el Espíritu Santo. Esa es mi pregunta, porque estuve conviviendo con una persona que me ministraba y yo siempre pensaba que me hablaba de parte del Señor. Pero el Señor me había dicho que ella tenía pactos y que no fuera a su casa, pero yo no entendía qué quería decir pactos. Pues ahorita no se está hablando exactamente de ese tema, pero en el tema que se está hablando, mi pregunta es si aún el Espíritu Santo sigue pudiendo moverse dentro de ellos, aún que ellos no acepten que hay un espíritu inmundo. Sí. Bueno, eso estaba explicando en su momento. Igual pueden ser usados por el Espíritu Santo hasta cierto punto. Ahí está la pregunta, la clave, ¿no? Hasta cierto punto, ¿ok? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ya habíamos enseñado, o sea, yo había compartido con ustedes que el tema de los dones, la unción y todo lo demás, eso es por fe, es por la gracia de Dios. Eso no está hablando de ti como tú eres, ¿me explico? O de mí como yo soy, ¿me explico? Está hablando del Señor. La unción, los dones, habla de Dios, habla del Señor, que Él es el Todopoderoso, no nosotros. ¿Está bien? De ninguna manera los dones y la unción aprueban al hombre de Dios. No lo aprueban para nada, a menos que tengan fruto, ¿me explico? A menos que realmente tengan, o sea, estén consagrados a Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice la escritura, no dice por sus dones los conoceréis o por su unción lo conoceréis. ¿Me explico lo que quiero decir? Amén. Ahí está la respuesta. Porque muchas veces sí, yo sentía que sí era el Espíritu Santo, pero pues después de haberme enterado de que en una noche no la usó el Espíritu Santo, entonces yo supe que no, porque me ministraba en la cabeza y me maltrataba y me hablaba cosas que sentía yo que no eran de Dios. Pero entonces muchas veces yo sí pensaba que era de Dios porque eran muchas cosas que ella no sabía que yo sí sabía. Y nada más esa era mi pregunta. Muchas gracias, profeta. Claro, porque el tema no es solamente que te diga lo que te está pasando, ¿verdad? Porque eso lo puede hacer un espíritu de adivinación. O sea, ese no es el tema. ¿Me explico? No, sí, el tema una vez llegó a mi Sí, casa. déjame explicar, hermana, ¿sí? Déjame explicar. Bueno, el tema es que puede recibir alguna palabra, ya sea del lado del enemigo como de parte del Espíritu Santo, pero el tema no es ese. El tema es que con qué espíritu te lo está diciendo,
si realmente está consagrada a Dios, si realmente está liberada, escúcheme bien esto, y a todos se lo digo, si está liberado, si está sano en el Señor, sano en su corazón, etcétera, etcétera. Porque ¿qué va a pasar si vamos a suponer como ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo fluyo en el don, pero estoy contaminado porque tengo atadura, supongamos. O capaz que tengo pecado oculto, ¿verdad? Que sin confesar la presencia de Dios. Entonces todo eso, en vez de que sea una bendición, me está contaminando por más que fluya el don. ¿Me entiendes? Me está contaminando. O sea, está contaminando a la persona que está siendo ministrada por este hombre o por esta mujer. Por más que fluyan los dones, por más que fluya la unción. ¿Se entendió? Bueno, sigamos entonces con otro hermano. Sí, sí se entendió. Amén. 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 Hermana Orfa, ¿querés comentar algo? Adelante. Muy buenas tardes. Sí, mi pregunta era acerca de lo que acaba de dar nuestra hermana Eva, pero se me había ido la señal, pero ya volví a ingresar. Yo tengo también otra pregunta muy importante. Mencionó también de que a veces es muy difícil percibir o ver ese espíritu de Leviatán, que es de orgullo, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Y más cuando es un ministrador o es un pastor o un profeta también, porque a veces también ha habido profetas que tienen ese tipo de espíritu, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es esta. Cuando uno se acerca y siente algo de parte de Dios, que por ejemplo, un ejemplo, yo me acerco a un pastor, el pastor me administra, y yo siento por parte del Espíritu Santo que me dice, está lleno de orgullo, está lleno de orgullo él. Una voz que te dice, está lleno de orgullo, ¿va? Entonces uno calla y dice, no, pues no es, a lo mejor soy yo la que estoy mal y a lo mejor no es el pastor, a lo mejor soy yo la que tengo el orgullo y ese tipo de espíritu y a lo mejor no es mi pastor. Pero ya con el tiempo, cuando uno calla y no dice nada, ya con el tiempo, el Señor te muestra que no estaba equivocada su palabra, o sea, que era el pastor el que estaba lleno de orgullo, porque como a veces conforme el tiempo se va viendo su forma de cómo él actúa, que no dejaba pues que uno saliera adelante. Siempre cuando uno quería hacer algo, él decía, no, te falta, no, es que te falta incrementarte más, te falta algo más que vivir para que tú puedas hacer esto o para que tú sobresalgas. O sea, siempre ponía pero cuando uno quería hacer algo más allá de lo que uno podía aportar a la iglesia. Entonces puede ser que había ese tipo de espíritu. Y cuando hay espíritu de orgullo, viene la soberbia, viene acompañado con egoísmo, con envidia, ¿verdad? Algo así entendí. Totalmente. Y viene después la caída, porque imagínense, y estoy hablando de la caída espiritual, ¿no? Viene después la caída espiritual y todo lo que conlleva después eso, ¿verdad? Ahora, en esos casos, como estaba explicando durante la clase, tenemos que nosotros interceder. ¿Por qué? Porque ese hombre de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es como que está influenciado, él no ve que está influenciado por ese espíritu. El enemigo lo que hace es cegar su entendimiento, ¿ok? No le va a permitir que él vea que está equivocado, ¿entienden? Entonces no se le puede ministrar directamente porque evidentemente te va a rechazar y te va a decir que estás loca, que te crees, que yo soy acá el pastor, que esto, que lo otro, ¿me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que interceder en oración, ayuno, reprender ese espíritu. ¿Qué más? Tenemos que tener cobertura espiritual de hombres de Dios, mujeres de Dios que nos apoyen en oración. ¿Por qué? Porque son demonios de alto rango, no lo vamos a poder hacer solo. Y no conviene que lo hagamos solo. ¿Se entiende? También tenía otra pregunta, apóstol. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo una hermana que cada vez que yo hablo con ella, siento que tiene un orgullo, que el orgullo no la deja ver más allá de lo que ella pueda ver o pueda escuchar. Entonces yo estuve preguntándome y le decía a mi Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo ayudo yo a mi hermana? Porque ella conoce los caminos del Señor.
ella es bautizada en tus aguas, le dije yo, pero ¿cómo hago yo para ayudarla a ella para que ese orgullo salga de su vida, ese demonio salga? Y como usted dice que, digo yo no puedo interceder porque ¿quién me cubre? No tengo quien me cubre, pero una voz me Y acá dijo, estamos, tienes mi hermana. cobertura. Acá estamos. Acá le estamos Entonces, cubriendo gracias. todo. Oh, qué bueno. Entonces, para ponerlo, porque Claro, claro. sí es algo que Cuando- he sentido Ajá. y no quiero que eso quede así. Mire, le voy a decir así para que lleven cuenta. No sé si los hermanos que están acá saben o no, pero le voy a decir de todas maneras. Todos los que están dentro del grupo, tanto de Escuela Profética, Escuela del Espíritu, como grupo también de oración y ayuno, a todos, absolutamente todos, yo lo estoy cubriendo en oración y ayuno a cada uno de ellos. O sea que, no sé si me entienden lo que quiero decir. Todos los días, oración, ayuno por cada uno de los integrantes de los grupos. ¿Por qué? Porque la idea es que no solamente lo aprendan todo lo que estamos enseñando, sino los que lo puedan poner por obra. Para eso es la enseñanza, no es para decir, ay, qué lindo conocimiento y te guarda con el conocimiento. No, que lo tienes que poner por obra y después enseñarlo a los demás. ¿Está bien? Gloria a Jesús. Espero que lo hayan recibido con gozo lo que estoy diciendo. Sí, amén, gracias. Sí, sí, estoy gozosa porque ya sé que tengo cobertura. Gracias, muchas gracias. Amén. Amén, amén. Gloria a Jesús. Bueno, Alberto, hermano Alberto, ¿puede ser? Alberto, ¿te escuchamos, varón? Acá había un perfil Alberto, que levantó la mano, no sé si quiere preguntar algo. Alberto Miguel Toma, ¿puede ser? Alberto Miguel Toma. Vamos a esperarle unos segundos, si no responde, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. Gloria a Dios. Adelante, varón José Fernando, adelante, varón, te escuchamos. Buenas noches, profeta. Yo solo quería reafirmar lo que ya usted dijo. En español. Así, tengo que hablar en español, no en portugués. Es solo reafirmar lo que ya usted dijo. Cuando veamos estas cosas, solamente interceder por el ministro, o por el apóstol, o por el predicador, de tal manera de que la persona no se sienta que uno lo está sojuzgando a él. Y la mejor manera es lo que usted dijo, orar y interceder por él. Eso era todo lo que yo quería hablar con usted. ¿Puedo participar? Totalmente, totalmente, Adelante. porque evidentemente si está influenciado. Ah, bendiciones, Dios bendiga, sierva del Señor. Dios bendiga. Dios le bendiga. Me llama la atención mucho, o sea, yo doy respaldo a todo lo que usted estuvo hablando, profeta, porque todo lo que usted estaba hablando me hacía recordar a mí lo que habíamos vivido en Venezuela, en la iglesia donde nosotros nos congregábamos hace 20 años, en No, 2007, no en 15, 2006. y como 15 Sí, años. como 2000, sí, como 10, 15 años. Porque en ese momento nosotros recibimos el llamado, recibimos inclusive por profetas y evangelistas que vinieron a la iglesia, recibimos la unción y el llamado y todo esto para servir al Señor. Y justamente tuvimos la experiencia que usted acaba de decir, de que la persona, era una pastora que estaba dirigiendo la iglesia, nos dijo exactamente las palabras que usted dijo. Te estoy protegiendo, te estás cuidando, todavía no es el tiempo. Y ahorita entendemos que
lo que tenía ella era, bueno, ya lo habíamos visto porque el espíritu de orgullo era tan grande que había idolatría hacia ella en la iglesia, a ese nivel. Y una de las cosas que el Señor me habló, me ministró a mí, fue que hablara con ella para que llamara al arrepentimiento a la iglesia y reconociera que Dios era el que a quien había que adorar y no a ella, porque si no la iba a cortar. Cosa que ocurrió. Y yo se lo dije a la pastora en una administración: pastora, el Dios me habló a mí así, hable al pueblo, hable a la Grey, repréndalo, llámelo exhortación para que busquen de Dios y no la miren a usted sino a Dios. Y ella balbuceó unas palabras ahí: mire, yo no soy la que haga milagros sino Dios, búsquenlo a él. Pero no llamó al pueblo a arrepentimiento. Tanto fue su orgullo que no llamó al pueblo a arrepentimiento. Y el resultado fue que ella fue cortada. Murió de cáncer. El cáncer que Dios la había sanado le volvió y en menos de 6 meses estaba muerta. Y todo Totalmente. lo que usted acaba de decir nos hizo recordar, remembrar todo aquello que ya vivimos. O sea, nos vimos muy identificados, la experiencia que tuvimos en aquel entonces y el resultado, tristemente. Ella, espero en Dios y confío en el Señor, que está con el Señor, porque Dios es misericordioso y sierva de fiel, Dios. era una sierva de Dios, pero ella padecía ese mal. Vamos a llamarlo de esa manera, una enfermedad espiritual. Totalmente. Y es así como usted dice, es así como usted dice. Debemos es que estar intercediendo, bombardeando desde afuera. Es como usted dice. Era lo que no queríamos participar en este momento. Y dar fe de que lo que usted está diciendo, nosotros lo vivimos tal cual como usted lo acaba de explicar. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Amén. Y bueno, excelente. Damos gracias a Dios realmente por la vida de ustedes y para cada uno de los que están acá reunidos. Creo que eso es todo por hoy, mis queridos hermanos y aquellos que son ministros también. Bendiciones para todos. Y bueno, estén atentos porque es por eso que siempre insisto con las renuncias, ¿no? Y estabas diciendo desde el comienzo, atención y cuidado con ese espíritu porque todos estamos expuestos a él, ¿no? No vamos a decir, no, porque yo soy el súper ungido de Dios, no me va a atacar. No, a mí me ataca también, no vayan a pensar que no me ataca, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Gloria a Dios. Yo reconozco que no puedo solo, o sea, que sin Dios no puedo, a nada, ¿me explico? Entonces, eso lo tenemos que entender y hacer, ir renunciando a todo eso, por más que capaz que en ese momento ni cuenta te diste, pero fuiste influenciado por él y bueno, entonces denunciarlo aunque no sepa, aunque no sienta, aunque no te hayas dado cuenta, y eso lo digo para todos, ¿no? Así que bueno, más nada, así que muchas bendiciones para todos, espero que hayan recibido con gozo lo que hemos compartido en esta noche. Mañana, Dios mediante, con el favor de Dios, en el mismo horario tendremos la Escuela del Espíritu Santo, así que estén invitando también a sus contactos, a sus amistades, a los hermanos en Cristo, a ministros también que puedan compartir con nosotros estas enseñanzas, pueden seguir recibiendo más de Dios. Entonces, bueno, más que nada, así que muchas bendiciones, feliz noche para todos, que Dios me los continúe bendiciendo y será hasta mañana, Dios mediante. Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Hasta mañana.